pues he tratado de vivir mi voluntad. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de estudio y quisiera para eso que abramos nuestras Biblias, chicos, también aquí. Hoy tuvimos un estudio nosotros express porque estábamos fuera de casa. Normalmente tenemos un estudio más profundo y hoy fue rápido en la mañana y por eso ahora mi familia se queda aquí conmigo, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, Tito, capítulo 2, y vamos a estudiar ahí. Les pido que si están participando de este estudio, pues por favor, hermanos, vayan a su Biblia, ¿ok? Si alguno está acostadito en cama cómodamente, pónganse, hermano, en un lugar en donde pueda no distraerse y tomemos seriedad de esto. Si bien, hermanos, es un medio de gracia que tenemos para estudiar, pues también honremos al Señor con seriedad al momento de estudiar, mis hermanos. Amén. Creo que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, estudiemos juntos, mis hermanos. Es Tito, capítulo 2, versículo 11, mis hermanos. Y vamos a leer lo que dice aquí el Señor. ¿Están todos ahí, aquí? Tito 2:11, Amanda. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuchen, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Este versículo es muy importante, hermanos, para los que niegan la deidad de Cristo, si te das cuenta. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice la parte final, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Es una de las porciones en la Escritura, hermanos. Gracias por poner el texto. Tito 2:11 en adelante. Es una de las porciones que más me gusta de la Escritura, hermanos, porque contiene mucho, sobre todo en este tiempo de moda, hermanos, en donde la gracia moderna dice que la obediencia o la exhortación ya no es apropiada, ¿no? Escuchamos, hermanos, dos tipos de mensajes que son acusados. En uno se tiene razón de acusar, en otro no, hermanos. Hay un mensaje moralista. Hay muchos predicadores, hermanos, que no voy a decir sus nombres porque no dudo que sean hermanos, pero que no predican el evangelio o la justicia, que es parte del evangelio, hermanos, sino moralidad. Haz esto, haz el otro, haz esto, haz aquello. Y se vuelve un mensaje legalista, hermanos, un mensaje de moralidad. Curiosamente, estos mensajes tienen la característica de que poco se habla de Cristo o nada de Cristo. Y curiosamente, estos mensajes o estos mensajeros son perseguidos, o no perseguidos, perdón, son seguidos, tienen seguidores, porque a la gente le gusta mucho, hermanos, el juicio, pero poco lo toman para sí. Normalmente estos mensajes se toman como para decir, qué bueno que André está escuchando este mensaje porque el Señor le está dando con todo, pero señalamos sin ser nosotros señalados. Son mensajes de esencia legalista y que también a los legalistas les gustan. Hay muchos predicadores de los cuales te pido sea sabio y escuche. Se habla de Cristo, gloria a Dios. Si hay evangelio, gloria a Dios, pero solamente es peticiones de hacer. Ten mucho cuidado. Eso no es lo que se enseña acá en la Escritura, hermano. El otro mensaje al cual sí tenemos que escuchar, como dice el versículo 15 del capítulo 2, hermanos, de Tito, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué es lo que dice? Habla y exhorta. Voy a leer otra vez, hermanos. Dice, la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y escucha, esto habla. Versículo 12, enseña que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo evangelio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Escucha, hermano, esto incluye
que hay gracia de Dios para salvación. Siendo pecadores, hermanos, Dios decidió enviar a su propio Hijo. Su Hijo también viene a la tierra por propia voluntad, hermanos, y viene para salvar. Y dice, hermanos, que el Señor no tiene una sección en donde nosotros tendríamos que juzgar malamente y decir, bueno, yo creo que ellos no son salvos porque pues son muy pecadores, ¿no? Eso es de moda, hermanos. Es parte también del legalismo, ¿no? Es ver el pecado de otros y decir, no, ellos yo creo que ya no alcanzan salvación, ellos están perdidos. Pero curiosamente, hermanos, de verdad que creo que la mayoría de los que se atreven a juzgar de esta manera a causa del pecado de otros o de aquellos que caen en pecado por grave que sea, pues deberían primeramente de ellos ver si en realidad pueden hacer ese tipo de juicio, hermanos. Por supuesto que podemos juzgar. Es bíblico juzgar. El apóstol Pablo exhorta a los corintios y los reprende y les dice, ¿qué acaso no juzgamos lo que hay afuera? ¿No pueden juzgar lo que hay de aquí dentro? ¿Qué acaso no vamos a juzgar a los mismos ángeles? Esto es los ángeles del diablo al final en el juicio. Juzgar sí, pero juzgar con santo juicio, ¿no? Lo que normalmente vemos en el legalismo infiltrado dentro de las iglesias, que hay mucha gente así, hermanos, esto se puede, si te preguntas cómo se es de legalismo, se nota en la amargura, en el corazón, hermanos, en la caída constante al mismo pecado, en el juicio hacia los demás, en la hipocresía, en la mentira, en la falsa piedad. Ahí se puede ver, hermanos, el legalismo. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, está siendo enfático en lo que dice. Él le enseña, dice a Tito que debe de enseñar todo esto y que reprenda y dice, hay gracia que Dios ha manifestado. ¿Por qué gracia? Recuerden, hermanos, antes de hablar de la gracia para ser salvos, tenemos que hablar de la gracia de que envió a su Hijo, Jesús. ¿Ok? Escuchen, antes de decir que somos salvos por gracia y estamos repartiendo gracia en las iglesias, tú sabes, carismáticas, hay muchos ahí, hermanos, que están confundidos, mucho evangelismo sin evangelio, hermanos. Gracia, gracia, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y la gente piensa que gracia se resume solamente en un perdón injustificado, hermanos, en un perdón sin justicia, en un perdón que simplemente Dios es Dios y dice, te perdono, ya no importa. Pero no. La primera gracia y más poderosa gracia, hermanos, es que el Padre da a su Hijo. ¿Ok? ¿Y por qué es gracia? Recuerda, diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y el regalo más grande que podemos tener es recibir a Jesús como regalo. Imagina nada más, es el Santo Hijo de Dios, lo más amado por Él, y es un regalo que Dios da al mundo. Mira lo que dice aquí el texto, por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, se manifiesta a todos, no salva a todos. Se manifiesta a todos, hermanos. Por eso hay muchas señales antes del fin. Desde el año 70 estas profecías de Mateo 24 se han cumplido, continúan cumpliéndose. Pero el Señor dice, esto es necesario que acontezca, pero no vendrá hasta que el evangelio sea predicado en todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que Pablo lo entiende y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, nadie tendrá excusa, hermanos. Si bien algunos no escucharon jamás de Cristo, nadie tiene excusa para decir que no vieron la gracia de Dios. Nadie, hermanos. Uno de mis hijos hace tiempo me decía, pero ¿por qué en aquel lugar de África tan lejano ellos van a ir al infierno y no tuvieron oportunidad de Dios? No, hermanos. Oportunidad de gracia, gracia común. Yo creo en la gracia común y en la gracia particular. Gracia particular es para salvación, para los escogidos de Dios. Gracia común es la que toda la gente, aún los peores asesinos en la tierra, respiran, beben agua, gozan de abrazar un bebé, comen un fruto. Esa es gracia, hermanos. Algunos dicen, es misericordia. No. Te voy a explicar por qué no. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Ok? Misericordia, hermanos, es no recibir lo que merecemos. Es una diferencia completamente diferente. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y todos los días hay gracia para el hombre, porque podemos comer cuando no deberíamos ni de comer, hermanos, porque hemos pecado contra nuestro Creador, el Creador de los árboles, el Creador de los animales, de donde comemos, del agua que sale de los ríos. Hermanos, no merecemos nada. Y Dios nos lo da, ¿ok? Dios nos da gracia para todos los días, toda la gente ve la manifestación de la gracia de Dios.
Y misericordia, hermanos, es de que en lugar de de recibir el castigo, pues no lo recibimos. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Espero que se haya entendido, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo dice a Tito, el versículo 15, Tito 2, los que acaban de entrar: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto obviamente es para un pastor, hermanos. Pero esto no únicamente tiene que ser obedecido por un pastor. Hay pastores en casa. Los papás, hombres, son pastores en casa. Pero si bien no hay hombre o faltan hombres, aunque estén ahí, falta que sean hombres, la esposa tiene que hacerlo con los hijos. Tiene que exhortar y reprender con toda autoridad de madre. Sobre todo, hermanos, dirigiendo toda esta autoridad a Cristo, al cristianismo, y no la autoridad que normalmente se malentiende y se ve en solamente disciplinar a la gente con moralismo sin mencionar a Cristo. Esto es lo que llevó a la ruina a los Estados Unidos, hermanos, hablando de la fe en el Señor. Estados Unidos, su mayoría es fundado por europeos, puritanos, fundan familias cristianas, hermanos, hacen escuelas. Si no me equivoco, Harvard es una, Yale es otra y muchas otras. Pero ¿qué sucede? Empiezan a educar con moralismo y no con la Escritura. No hagas esto porque al Señor no le gusta. Y el moralismo dice, no lo hagas porque no debes de hacerlo. Y los niños no entendieron, y los jóvenes, que hay una autoridad suprema por arriba de los padres. Entonces, es importante que esta autoridad no es simplemente la del pastor o la del papá o mamá o la de un diácono, hermanos, o de un misionero, un evangelista, sino es la autoridad de Dios. ¿Y cómo es la autoridad de Dios en un hombre? Por la palabra. Un pastor tiene autoridad, hermanos, por la palabra, y escucha. El que escucha esto tiene que escucharlo no solamente con autoridad, porque el predicador tiene que saber que hay autoridad de él por la palabra, pero ojo, hermanos, que escuchan. Tienen que escuchar y sentirse completamente confrontados, porque es la autoridad de Dios la que está hablando a través del predicador. Y eso, hermanos, por supuesto que se ha rebajado mucho en esencia, porque hoy en día ha salido un grupo muy grande de impíos, de rebeldes en las iglesias, de falsos conversos y falsos pastores que en una estrategia muy demoníaca se ensañaron a juzgar al pastorado de la iglesia. Cuando digo pastorado de la iglesia, te hablo de la iglesia universal, porque solo hay una, hermanos, iglesia de Cristo. Al hacer esto, hermanos, la autoridad que se percibía de los pastores se fue a los suelos. Y ahora toda la gente toma la autoridad sin tener la autoridad. Y esto es un peligro. Por eso es que muchas iglesias batallamos, hermanos, con esta parte, porque escuchan hablar al predicador y lo escuchan como un vil hombre, un miserable igual que ellos, que no tiene autoridad alguna, que simplemente tiene un ministerio diferente, y dicen, no, mejor primero que el pastor haga lo suyo y después yo escucho. Pero lo que se está aquí, hermanos, ignorando, es que cuando un predicador temeroso de Dios está hablando, quien te está hablando es el Señor. Y yo no sé, hermano, pero si el Señor de pronto apareciera y nos hablara de frente, yo te aseguro que ninguno queda en pie. Principalmente, no va a ser la parte divina, ¿ok? Lo que llamaría nuestra atención, porque el Señor vendrá como se fue. ¿Qué quiere decir? Que viene de las nubes. Hermanos, más allá que venga de las nubes, el que va a venir como se fue es que así como se subió con cuerpo irreconocible, recuerda que los hombres no lo conocían. Algunos piensan que no lo conocían porque transfiguró su cara, su rostro, su osamenta. Era tan diferente que no lo conocían. Pero algunos otros teólogos, hermanos, y yo mismo creo que no se reconoció porque su cuerpo estaba tan marcado por tanta furia sobre él que era irreconocible. Era tan marcado su cuerpo que la gente, una vez que lo vio sin sangre, porque recuerda, fue limpiado, fue cubierto, pero cuando resucita, resucita el mismo cuerpo. Y cuando resucita el mismo cuerpo, hermano, se aparece a algunos. Y sabemos de aquellos hombres que iban camino a Maús y que no lo conocieron. Y le dijeron, ¿qué tú no sabes? ¿No has oído lo que pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué tomó otra forma? ¿O qué sucedió? No, hermanos. Lo que sucedió, mis amados hermanos, es que él estaba tan marcado de su cuerpo que era difícil de reconocer. Jesús no tenía solamente la herida en la frente por la corona de espinas, las manos, hermanos, una herida en el costado, terrible, en las rodillas y los pies. Esa imagen tiene la mayoría de las personas, al menos en el occidente, hermanos, del mundo.
En esta parte del mundo la gente lo imagina así. No, 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 hermanos. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. Era una sola herida su cuerpo. ¿Ok? Y la historia dice que el tipo de castigo que se le dio a Jesús era tan terrible por los hombres que los azotes, hermanos, fueron sin límite y que literalmente pensaron que se iba a morir. Y los artefactos que se usaban de tortura para hacerlo eran horribles, hermanos, de tal forma que su cuerpo estuvo pelado, expuesto. Y si el Señor tiene ese mismo cuerpo en muerte y ese mismo cuerpo resucita, hermanos, está en gloria, pero pues su cuerpo está marcado. De hecho, puedes recordarlo porque tiene marcas. ¿Recuerdas que este discípulo que no es incrédulo realmente es un discípulo sensato porque él tiene que experimentarlo en sí mismo para saber que esto es verdad? Este hombre confiaba. En 2 ocasiones Tomás quiso morir con Jesús. Dijo, vamos, yo muero contigo. Pero él quería ver las marcas y realmente no se atrevió, no metió sus dedos a las llagas, porque con ver que su cuerpo estaba marcado en donde le dieron esos azotes, hermano, él se quedó en paz. Entonces, lo primero que va a suceder cuando las personas vemos al Señor, pues es sorprendernos por su cuerpo. Estoy seguro de eso, hermanos. De hecho, lo he dicho antes y no tengo temor en decirlo porque es una realidad. Muchos se decepcionarían porque verían a un Señor completamente distinto a como lo imaginan. Un amado hermano dice, nos vamos a sorprender muchos porque veremos a un Jesús feo. Ojo con lo que digo, sé que el Señor es perfecto, glorioso, majestuoso, pero me refiero a su cuerpo, por tus pecados y los míos. Entonces, si el Señor se apareciera, hermanos, de inmediato lo obedecemos. Cualquiera de ustedes dirá, no, hermanos, si el Señor se aparece, yo de inmediato obedezco, yo de inmediato soy puntual al culto, soy el primero en llegar, yo de inmediato soy el primero en las reuniones de oración, yo de inmediato, hermano, dejaría el adulterio, dejaría la lujuria, dejaría la mentira, dejaría de hacer esto o aquello. Pero pues el Señor no me habla, hermano. Fíjate lo que vuelve a decir el apóstol Pablo, capítulo 2 de Tito, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Solamente dime, hermano, no te puedo escuchar, pero sé que tú estarás en el mismo sentir que yo estoy. ¿Quién tiene toda autoridad? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? ¿Un pastor? No, hermanos, pues por supuesto que no. ¿Quién? ¿Quién la tiene, hermano? Cristo. Habla con toda autoridad, habla con la palabra, que lo que aquí diga sea escuchado, que nadie te menosprecie. Y si puedes decirles, hermanos amados, no menosprecien el mensaje que les voy a dar, aunque les lastima, porque les está tocando la llaga de su pecado, su llaga podrida, aunque les duela, tómenlo de Dios, tómenlo del Señor. El Señor está tratando con ustedes, el Señor está hablando con ustedes. Y esto es lo que dice, hermanos. Y este mensaje es fabuloso, mis amados hermanos, porque incluye todo. Esta pequeña porción que leemos es una pequeña parte, pero si tú recuerdas, hermanos, esta carta de Tito, pues está hablando de todo lo necesario para la iglesia y en la iglesia. Comienza saludando de manera muy hermosa en el capítulo 1 y de inmediato vienen los requisitos para los pastores. Cuando tú lees aquí ancianos y obispos, algunas denominaciones tienen diferencia completa en anciano y obispo. Estos podríamos decir en general requisitos para los pastores, aunque dentro de la iglesia hay pastores con diferentes tipos de ministerio. Algunos se dedican enteramente a la predicación. Más adelante lo escuchamos, hermanos. Y es algo que debemos de considerar. No todos los pastores hacen lo mismo siempre, en la pluralidad de pastores. Hay pastores que están dedicados 100% a la enseñanza. Hay pastores que hacen otro tipo de labores, hermanos, visitas a hogares o algunos estudios en familia o simplemente dirigir el gobierno de la iglesia, hermanos. Pero es interesante ver que se dan los requisitos primeramente para aquel que va a hablar de parte de Dios. Es la parte importante. De hecho, hermanos, nuestros pastores los tenemos que tener en alta estima. Yo a mis hermanos con los que yo me comunico, pido consejo y tengo comunión con ellos, amados pastores de ustedes también, hermanos, yo los respeto, son mis pastores, son hombres que el Señor eligió, son hombres que hablan. Y yo cuando le pido a mis hermanos pastores, hermano, ¿qué piensas de esto? Yo escucho y literalmente creo, hermanos, que el Señor me está hablando a través de ellos. Yo lo tomo así, sobre todo cuando ellos, hermanos, son irreprensibles.
Hoy es de moda que aunque no sea una persona irreprensible, si no vienes ordenado como pastor, ellos quieren enseñar como pastores y vivir como pastores, enseñar en el púlpito, hacer esto y aquello, pero sin los requisitos. Y es un grave problema, hermanos, no tanto para el pueblo, sino para él. De Dios nadie se burla. Después, hermanos, viene también el mandamiento. Yo lo llamo un mandamiento de que se tiene que enseñar sana doctrina, hermanos. Sana doctrina. Después habla también de la justificación por la gracia, hermanos. Después el hermano comienza a llevarnos, al final de la carta, hermanos, a aquellas instrucciones personales que él envía a través de otros. Entonces, si tú pones atención en toda esta carta, hermano, es sumamente importante. Hay una porción de hecho también, hermanos. Es como, mira, yo tengo un pastor precioso que amo con todo mi corazón, que se llama Ivanildo. Y es un pastor, hermanos, que es en Brasil. Él está en Brasil y es un misionero que vino a México. Y cuando vino a visitarme, después de muchos años de no verlo, vino a visitarme y el día que se fue, en la madrugada me levantó como 4 de la mañana, yo creo, y me dijo, ven, siéntate. Entonces me senté. Yo lo veo como un hombre de Dios muy importante para mí. Siéntate, escucha bien lo que tienes que hacer. Él examinó la congregación. Él se dio cuenta de cómo los hermanos se conducían, de lo que yo hacía, de lo que no hacía, de lo que teníamos, de lo que no teníamos, y comenzó a decirme, esto es lo que tienes que hacer. Mira, número 1, y me escribió. Esto, número 2, esto, número 3, esto. Y yo me sentía, hermanos, muy bendecido porque un hombre de experiencia que Dios usa me estaba diciendo qué es lo que yo tenía que llevar a cabo desde una perspectiva bíblica para que las cosas funcionaran. Por supuesto que yo no tenía ninguna duda porque ese hombre era un hombre de Dios, no solo de palabras, sino que era un hombre irreprensible, servicial, completamente entregado a la obra, hermanos. Una cosa de verdad de Dios. Dentro de las cosas que él me enseñaba, hermanos, en esa ocasión me dijo, recordando lo que dice aquí Tito 3, versículo 10, que no vayan, hermanos, voy a regresar de nuevo al capítulo 2. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y yo en ese tiempo lo que no quería era desechar a nadie. Íbamos empezando con la congregación y ya sabes que lo que quieres es tener gente y no te importa. Quieres gente y mides el éxito de la iglesia con el número de personas. Ahora no quiero lo contrario, pero en realidad prefiero un número reducido y que estén en santidad que un número grande y estén en la mundanalidad. Pero me parecía un tanto duro, ¿no? ¿Cómo echar a alguien de la iglesia con la idea de que el Señor los quiere atraer y nosotros los echamos? Pero esta instrucción de Tito, hermanos, es una instrucción pastoral muy amorosa que parece que el apóstol Pablo está enseñándole a este joven y precioso pastor para que no cometa errores que probablemente Pablo cometió o que vio en otras iglesias a lo largo de toda la plantación de iglesias que el apóstol Pablo llevó. Es muy importante someternos a la Escritura porque de lo contrario tu corazón y el mío nos guiarán y cometeremos un sinnúmero de errores, hermanos, terribles. Nuestro corazón es perverso y va a querer perdonar cuando el Señor no quiere que haya perdón. No va a querer disciplinar cuando el Señor quiera disciplinar. O sea, van a suceder un sinnúmero de cosas, hermanos, que haremos completamente de cabeza. El cristianismo meramente es mental más que con el corazón. El corazón engaña, hermanos. Cuando la mente da instrucciones sabias en base a la Escritura al corazón, es cuando las cosas comienzan a suceder adecuadamente, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando aquí. Versículo 11 enseña primeramente que la gracia de Dios se ha manifestado. No hay pretexto. Todos los hombres, hermanos amados, sabrán de Cristo. Y si no saben de Cristo, todos los hombres saben de Dios. Porque la creación misma da testimonio que hay Dios. La creación da testimonio que hay Dios, hermanos. Versículo 12 empieza, hermanos, a enseñar qué es lo que se tiene que hacer una vez que la gracia se ha recibido. ¿Ok? Y esta es la parte importante, hermanos, después de esta larga introducción. Muchos creyentes hoy en día piensan que porque la salvación es por gracia, entonces desde el púlpito no se tiene que exhortar a renunciar al pecado o al ir al arrepentimiento o a la confesión. Muchos creen que eso es legalismo y no, hermano. Yo te describí en un principio lo que es legalismo. Legalismo es predicar moralidad, es predicar una obediencia que ni la misma persona que está exhortando hace. Eso es legalismo, ¿no?
Legalismo nos sucede mucho, ¿no? Algunas hermanas y hermanos que llegan a platicarte algo de un pecado. Por ejemplo, hace poco me platicaban de una persona que estaba en fornicación, pero curiosamente la persona que se quejaba era también una persona que estaba en fornicación, hermanos. Entonces, el legalismo normalmente acusa. El legalismo recuerda que no ve la viga de su ojo, sino ve la paja que está en el otro. Pero la exhortación de un hombre temeroso de Dios, hermanos, es una exhortación para edificación. Y por supuesto, hermanos, que hablando de la gracia salvífica, hermanos, no quiere decir que ahora nosotros no nos preocupemos del pecado. No quiere decir que porque somos salvos por gracia, entonces no te congregues, no pasa nada. O que no busques la santidad, no importa. O que, no te preocupes, es por gracia, entonces Dios te perdona, Dios es bueno, Dios ya castigó a su Hijo para perdonar. No, jamás, hermanos. La gracia jamás ha enseñado eso. La gracia trae salvación, hermanos. Si recuerdas, nosotros no salimos y conseguimos salvación. La gracia llega, la salvación llega a nosotros cuando el Señor quiere. Y es una oportunidad que tenemos, hermano, para creer en nuestro pecado y nuestra condenación. De hecho, vemos la responsabilidad del hombre al escuchar, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El hombre sabe que tiene que arrepentirse porque sabe que hay un Creador y se ha rebelado contra él todo el tiempo. El hombre tiene oportunidad, hermanos. Sucedió con el pueblo de Israel. Los judíos, a los que muchos aún hoy en día tienen como el pueblo de Dios, hermano, dentro de los judíos, muchos saldrán para ser iglesia. Pero recuerda que tienen un espíritu de estupor. Fueron secos como la higuera, hermanos, y ellos no quisieron reconocer que Cristo era el Mesías. Y la salvación llegó así, es lo que dice primero. Y la manifestación, hermanos, de la gracia de Dios es así. El Hijo crucificado, ahora ya una serpiente en un asta que Moisés pidió al pueblo rebelde. Está bien, Dios les perdona a pesar de que han blasfemado su nombre y a su siervo. Y volteen a ver la serpiente en el asta y van a ser sanos. Ahora no es una serpiente, ese era un tipo de lo que Jesús haría. Ahora es su Hijo Jesús. En la mayor parte del mundo conocen, por lo menos, hermanos, que ese hombre murió en la cruz. En la mayor parte. Hay muchos lugares que aún no se conoce ni eso, hermanos, en lo absoluto. Entonces, Dios sí tiene un evangelio de gracia, hermanos. Dios tiene un evangelio de gracia para los hombres. Pero también hay un evangelio de ley y de autojustificación. El evangelio de ley y autojustificación, lo llamo evangelio entre comillas, es el que muchos hombres creen y muchas mujeres. El evangelio de ley y de autojustificación, hermanos, es ese evangelio que se cree el hombre sin que haya puesto la exhibición de su sociedad en la cruz del Calvario, y que cuando comete pecados constantemente, él continúa recurriendo a tomar de ese evangelio de autojustificación. Es decir, mi pecado ya no es pecado, mi pecado ya no es horrendo a Dios, no hay problema, hay gracia, hay gracia, hay gracia. No es así, hermano. De hecho, hay mucha gente, mis amados hermanos, mucha gente que vivirá muchos años de su vida sin ser salva, creyendo que es salva. Yo he notado, hermanos, porque sabemos que este avivamiento que ha sucedido para que los creyentes conozcan la teología del pacto, bueno, no conocen todos la teología del pacto, conocen el iceberg, la punta del iceberg, que son las doctrinas de la gracia, ¿no? Las 5 solas, las doctrinas de la gracia, solamente es la pura punta de ese iceberg que es la teología del pacto. Pero eso sucede, hermanos, en años recientes. El año 2001 comienzan a salir predicaciones, hermanos, de manera más continua. El Señor estuvo usando a hombres, tú sabes, como John MacArthur o Paul Washer o algunos otros hombres que creo que todos fuimos bendecidos con sus ministerios y somos aún. Y de pronto se malinterpretó esto, hermanos. Se malinterpretó porque este avivamiento que surge en gran parte, hermanos, de Latinoamérica o de Occidente, en muchos lugares lo que hizo fue hipercalvinistas. Es decir, son personas que sobreenfatizan tanto en la gracia, o aún podría ser en la soberanía de Dios, hermanos, que no necesita ser sobreenfatizada, Él es absolutamente soberano, pero tanto en la gracia que su vida ya no les importa. Ya la búsqueda de santidad sobra, evangelizar sobra, hermanos, buscar mortificar su carne sobra. Alguno en término medio creen que bueno, somos pecadores, entonces caen en pecado
Y como la predicación fue muy dura a su pecado, no aceptan eso y empiezan a publicar, ¿no?, versículos de gracia, ¿no? Porque por gracia soy salvo, sí, la gracia de Dios, y la gracia, y la gracia. No. El publicar versículos de gracia no te va a hacer salvo, hermano, y no va a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, la gracia no es un permiso para pecar, hermanos, porque la gracia de Dios está manifestada aquí. La gracia es que Dios ofreció un regalo que es su Hijo para ser salvos. Pero la gracia de Dios jamás ofreció permiso ni tampoco tolerancia para el pecado. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, no confundamos jamás que la gracia es que ahora el pecado ya no es pecado. ¿Ok? La gracia para salvación es que no existía el medio de salvación y ahora fue dado, hermanos. Es eso. Por eso te decía, primeramente, antes de pensar, por gracia soy salvo, piensa por qué. Porque aunque hubiera habido gracia, ¿ok?, si no hubiera habido justicia en la cruz, ira sobre Jesús, no hubiera habido salvación. Dios sigue aborreciendo el pecado, hermanos, completamente. Y el llamado que se está haciendo aquí, hermanos, es que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Gloria al Señor. Cristo murió en la cruz. Y como hemos dicho antes, hermanos, el peor hombre sobre la faz de la tierra podría ser salvo, porque la salvación es tan gloriosa que un pecado, por muy grande que sea, hermano, no podría ser un limitante para que una persona sea salva, a menos que fuera la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y a continuación empieza a decir, hermanos, enseñándoles que renuncien a la impiedad. Entonces, mucha gente dice, bueno, ok, entonces hay salvación por gracia y tienen que renunciar a la impiedad. Entonces, si no renuncio a la impiedad, entonces no soy salvo. O caen a la postura arminiana, hermanos. La postura arminiana, creo que hay más postura arminiana que calvinista, que los términos en realidad yo no gozo mucho de eso, hermanos, pero para resumir el tema, calvinismo habla de la soberanía de Dios o enfatiza siempre en la soberanía de Dios, mis amados hermanos, y sobre todo en la gracia irresistible, ¿no?, en el llamamiento eficaz del Señor, la gracia irresistible, y en la preservación, ¿no? Se titula Perseverancia de los Santos, pero yo definitivamente borro después de la P, perseverancia, y pongo preservación, porque no podríamos perseverar a menos que Él nos preserve, ¿ok? Es decir, una vez que has sido salvo, pues en realidad siempre serás salvo, pero ojo, una vez que has sido salvo, tú manifestarás los frutos que eres salvo. Es imposible que una persona que goza de la gracia pueda perderla. Como dice el hermano R.C. Sproul, una persona que pierde la gracia es una persona que nunca la tuvo. Porque la persona que la tiene no la puede perder jamás. ¿Y por qué no? Algunos tienen temor y dicen, pero espérame, entonces eso está exhortando a que las personas pequen deliberadamente. Es que no entienden, de manera absurda, hermanos, no entienden que la gracia que salva incluye también poder para huir del pecado y ser santificado. Aquellos que dicen que la gracia se te da y después se te quita, es porque ponen los ojos en las obras. Yo le pregunto a alguien que dice que la salvación se pierde. Le digo, hermano, ¿y por qué se perdió la salvación? ¿Y sabes qué me dice? Porque pecó. Entonces por sus obras. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo la gana otra vez? O si se gana por fe, hermano, pues no puede ser por obras, ¿estás de acuerdo? Pero ¿dónde está la confusión? En que hay algunos que creen que por hacer una confesión, tú sabes, bueno, creo que esto ya ni de moda está, hermanos, ya ha sido muy mencionado, que por decirte recibo en mi corazón, es una persona que es salva y que después cuando peca, pues pierde la salvación y otra vez tiene que recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces Cristo es crucificado. Eso sucede en la misa católica. Cristo es crucificado en la misa, en la transustanciación de la hostia. En ese momento sacrifican a Cristo para volver a perdonar. Según ellos, hermanos, esta es la doctrina que se enseña en muchas iglesias, sobre todo, no en todas, iglesias, hermanos, pues carismáticas o modernas, hermanos, legalistas, ¿no? Porque es legalismo. Entonces, ¿qué sí es salvación por gracia? Salvación por gracia es que Dios, por gracia, envió a su Hijo
para que por gracia Él pagara en nuestro lugar y para que por gracia nosotros pudiéramos creer en Él y para que por gracia nosotros pudiéramos recibir una nueva naturaleza y para que por gracia, hermanos, nosotros pudiéramos huir del pecado y para que por gracia nosotros fuéramos santificados mortificando la carne y para que por gracia fuéramos perseverando o mejor dicho preservados y para que por gracia, hermanos, llegáramos a vida eterna. Pero la gracia no se detiene, es decir, me salva, entonces ya me salvó y ahora pues sigo siendo carne, hermano, por eso peco, yo no puedo, pero por eso es por gracia la salvación. No, es por gracia que Dios envía a su Hijo, es por gracia que muere en la cruz, es por gracia que Él te escoge, te salva, es por gracia que tú, mi amado hermano, puedes creer, puedes arrepentirte, puedes creer, es por gracia que tú puedes huir del pecado. De modo que cualquier cristiano que dice que no puede huir del pecado, mi hermano, o que no lucha al menos del pecado, es un cristiano que le falta gracia. Y es muy probable, mi amado hermano, que jamás haya recibido gracia salvífica. ¿Cómo yo podría saber que yo he sido salvo, que mi fe es genuina? ¿Sabes por qué? Por el arrepentimiento. Porque es por gracia que los salvos se arrepienten. Pecamos, pero el cristiano se arrepiente. Y algunos dirían, no hermano, pero ¿qué clase de pecado? Bueno, ¿qué acaso tú no has fornicado, por ejemplo? ¿Puedes fornicar en tu matrimonio? ¿Puedes adulterar estando casado? Y puedes ver a una persona que es descubierta en la iglesia en fornicación y puedes decir, no, ese ya no tiene salvación. Espérame, ¿por qué actuar como fariseos si nosotros también en ocasiones hacemos ese tipo de pecados? Entonces, ¿en dónde radica la diferencia, hermano? En el arrepentimiento. El que no es salvo no goza de la gracia para arrepentirse. Aunque él puede estar vestido como salvo, hermano, ir a la iglesia como salvo, continuar y todo como salvo, pero en el momento del pecado está la prueba de fuego. Número 1, hermano, ¿por qué me arrepiento? Algunos se van a arrepentir de manera inapropiada y se arrepienten cuando son descubiertos, ¿no? Ahí está el hombre en la pornografía, en la computadora, y de pronto su esposa se le para atrás, ¿no? Y lo descubrió. Entonces se arrepiente porque la esposa le dice que lo va a divorciar por adúltero y fornicario. No, mi amor, perdóname, pero él no se arrepintió como salvo. ¿Por qué se arrepiente un salvo? Porque precisamente el salvo recuerda cuál es el regalo de gracia más grande y no es la salvación, hermanos. El regalo de gracia más grande es que Dios envió a su Hijo para que fuera masacrado en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Hermanos, pudiéramos haber sido perdonados sin ser salvos. Escucha, no estoy contradiciéndome. Podríamos ser perdonados sin ser salvos y eso sería gracia. ¿Qué quiere decir? Que podríamos, hermanos, al menos morir, ser perdonados por Dios, morir y quedar como en el Seol. ¿Ok? En la nada, hermano. Recuerda que hoy, desde Cristo, es el cielo, el lugar a donde van los santos, ¿no? Pero quedar en el lugar de espera de juicio, ¿no? En ese lugar antes de que Cristo viniera a inaugurar los cielos, hermano, para los santos. Le quedan en ese lugar, lejos del infierno, en resumen. Y ahí, la eternidad. Fui perdonado, estoy en oscuridad, pero no estoy sufriendo. Pero el Señor no solamente, hermano, nos perdona, sino aparte de perdonarnos, nos adopta, nos va lavando con su palabra y nos llevará a vivir a su reino. Hermano, la gracia no solamente es, soy salvo por gracia y bien. Hermanos, aún hay personas en las congregaciones, mujeres, por ejemplo, o hombres, que van a la congregación y que hablan de la gracia, cantan de la gracia, pero van en pecado. Hay hasta mujeres, hermanos, que quieren tentar a los predicadores con sensualidad, por ejemplo, y es por gracia. Hay hombres que, por ejemplo, pueden ir al culto, hermanos, estando endeudados hasta el tope, pidiéndole a todos los hermanos y escudándose en la gracia para no pagarles sus deudas, por ejemplo. O hermanas o hermanos que van al culto por gracia y solamente están viendo qué está pasando. Y mira el niño, y mira la hermana. Ay, ya viste la hermana allá, ya viste aquí. Por gracia. Es que la gracia de Dios no es así, hermano. La gracia de Dios es un poder santificador también. Escucha, gracia es regalo inmerecido. Tenemos el regalo inmerecido de Cristo en la cruz, viniendo a la tierra. Es regalo inmerecido, hermano, porque el Señor mismo se humilla al voltear a ver el mundo. Vino, gracia. El Señor Jesús, hermanos, muere en la cruz por gracia. Muere en la cruz, paga mis pecados por gracia.
pero aún también resucita para que yo pueda resucitar con Él. Gracia. El Señor Jesús sube a los cielos y dice, no les dejo huérfanos. Gracia. ¿Ok? Gracia. El Señor Jesús dice también, hermanos, a través del apóstol Pablo, que el que comienza la obra la perfecciona. Gracia. Entonces, ¿en dónde no cabe esta gracia barata y falsa, que aún muchos están gozando de ella? En que un creyente verdadero no vive como quiere, hermano. Un creyente verdadero no vive en glotonería. Un creyente verdadero no vive en alcoholismo, hermanos. Un creyente verdadero no vive en fornicación. Un creyente verdadero no vive, hermanos, en la drogadicción. Un creyente verdadero no va a vivir atado a la pornografía, al adulterio, a los celos, a la ira, a la contienda. ¿Por qué no? ¿Qué no es por gracia? Por eso, hermano, porque es por gracia. Él no vivirá así. Y la primera gracia que él disfrutará será recordar que su precioso Salvador murió en la cruz del Calvario. Por eso escucha lo que dice aquí, mi amado hermano. Versículo 12 del capítulo 2 de Tito. Primeramente el 11 dijo que es por gracia. Y el 12 dice, enséñales que renuncien a la impiedad. Algunos dirían, ¿verdad? Pero es por gracia, ya soy salvo. ¿Por qué tengo que renunciar? Porque esa gracia te fue dada, porque Cristo murió en la cruz. ¿Cómo podrías seguir viviendo igual? Escucha, que renuncien a los deseos mundanos. ¿Qué pueden ser deseos mundanos, hermanos? ¿Qué se te viene a tu mente con deseo mundano? Ay, son tantas cosas. Pero podríamos pensar, hermano, mira, escucha bien. Podríamos pensar en Gálatas, capítulo 5. Vayan conmigo, por favor, para que no duden de lo que estamos hablando acá, mis amados hermanos. Gálatas, capítulo 5, dice, si eres guiado por el Espíritu, versículo 18, no estás en la ley, ¿ok? Ni te tengo que recordar lo que tienes que hacer porque tú eres guiado por el Espíritu. El Espíritu, pues obviamente, hermano, es guiado por el Espíritu de Dios. Y mira lo que dice acá. Manifiestas son las obras de la carne. Aquí podríamos hacer la traducción. Manifiestas son las obras del mundo. ¿Ok? ¿Qué es el mundo? Bueno, adulterio. Recuerda, ojitos, es adulterar también. Fornicación, porneia. Todos los pecados que son de contenido sexual ilícito, aún dentro del matrimonio. Hay quienes quieren hacer una película pornográfica en su relación sexual, cuando tendría que ser santo, hermanos, cuando tendría que ser algo puro que glorifica a Dios, porque el Señor está viendo. Cristo estuvo en la cruz, hermanos, por ese pecado. ¿Ok? Escucha lo que dice aquí también. Dice, hechicerías, idolatría, aquí, inmundicia, lascivia, la lascivia, particularmente por el ojo, los deseos que vienen en el ojo y empiezas, es un sinnúmero de cosas que particularmente tiene que ver con la inmoralidad, la lascivia. Idolatría, la idolatría, hermanos, algunos cristianos sin doctrina piensan que es atacar a los católicos romanos, ¿verdad, hermano? Pero idolatría, oye, tú idolatras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, tu dinero. Idolatras al médico cuando eres hipocondriaco y vives en el médico todo el tiempo. Idolatras algo, hasta el deporte. Idolatría es cualquier cosa que está por arriba de la estima que se debe a Dios, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Ok? Idolatría es practicado por las personas, aún los que están dentro de iglesias. Dice, hermano, hechicerías. Si tú eres de los que creen que el tarot, algunos aún van con gente que no son médicos y que les hablan al cuerpo, hígado sana y que hacen cosas o les pasan una hierba y esas cosas. Es hechicería moderna, hermanos, ¿ok? Enemistades. ¿Quién nos enemista? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermanos, homicidios, borracheras, cosas semejantes a estas junto con orgías. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo a Tito en Tito 2, hermanos? Está diciendo claramente, mis amados hermanos, con mucha claridad, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Huir, precisamente. Como es salvo por gracia, y por gracia él puede huir, la predicación es renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos, vive en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Pero escucha, no porque si tú haces esto eres salvo, como dicen los judíos, o como dicen los de salvación por obras. No. O sea, ahí van las pobres mujeres disfrazándose en el día de culto, ¿no? O sea, toda la semana viven, pues se visten como el mismo mundo,
¿no? La sensualidad, pero el día de culto, como los pastores las van a juzgar por su vestimenta, entonces se cambian su manera de vestir para que no les diga nada. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de la intención? Entonces, no vamos a hacer cosas para que un hombre nos apruebe y tampoco vamos a hacer cosas para obtener salvación, hermano, porque las obras malas pueden más que las buenas de nuestra vida. Tú podrías, hermano, vestirte muy bien, no tomar, no fumar, no hacer cosas que sean evidentes en cuanto a pecado, pero tu interior está lleno de oscuridad. Tus pensamientos tienen adulterio, fornicación, odio, celos. No podríamos lavarnos del pecado, hermanos. Por eso la salvación tenía que ser de Dios. Y como es de Dios, tenía que ser por gracia. Porque los hombres son pecadores y Dios es santo. Este pastor está enseñando a los cristianos que es por gracia. Pero que por gracia también, por gracia, hermanos, debemos de renunciar a lo impío, a lo sucio, a lo mundano y vivir en este mundo de manera sobria, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que enseña la gracia? Hermanos, la palabra gracia en el griego quiere decir o nos enseña o tiene en mente lo que un padre hace por un niño. Eso es lo que en el griego se entiende, en el griego antiguo, para hablar de esa gracia que se nos da cuando se nos enseña, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una gracia que podamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es como cuando un padre le habla a un niño. Es decir, está tratando de enseñarnos que todo el proceso del creyente es como el de un niño. Por eso es nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, somos salvos, nacimos de nuevo. Y ahora, Tito lo que quiere, el apóstol Pablo para Tito, es que él sepa que sigue, ¿no? Porque si dejamos solamente en la gracia a un niño, imagínate un niño, no le enseñas a crecer, a estudiar, a cómo desenvolverse, hermano, pues lo va a atropellar un coche, se va a comer veneno y todas esas cosas. Él es tu hijo, tú lo amas, pero si no le enseñas hay un problema. Entonces la enseñanza continúa con gracia, hermanos. Habla de todo el proceso de entrenamiento, de enseñanza, de aliento, de corrección, de disciplina. Entonces la gracia es un maestro en este sentido, ¿ok? Somos salvos por gracia, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Ahora me doy cuenta de cosas que no me daba cuenta. Ahora sé que soy un pecador y que Dios es bueno y gozo del perdón. Y constantemente digo, Señor, qué impresión que yo sea perdonado. Ahora, ¿qué sigue? Sigue esta enseñanza, hermano. Dice el apóstol Pablo, enséñales. Y esta palabra está declarando que la gracia también opera en la vida de los salvos. Y esta gracia está operando en la vida de los salvos. ¿Sabes para qué? Para que los salvos obedezcan. Y sé que puede ser un descanso para algunos de ustedes que dice, wow, o sea, sí nací de nuevo, soy una nueva criatura, lo sé, pero ¿qué pasa? Sigo pues cayendo en pecado y no seré salvo. Eso es lo que enseñan muchos falsos maestros. Tú fuiste víctima algún día de eso, ¿verdad? Pecaste y perdiste la salvación. Nos acabamos de encontrar a un joven, hermanos, paralítico, no paralítico, sin piernas. El hermano Johnny, que es diácono de la iglesia, estaba compartiéndole y yo a lo lejos lo vi. Y fui a asistirlo a mi hermano y estaba escuchando que este joven estaba diciéndole, es que el pastor me dijo que como yo había tomado otra vez, yo ya iba al infierno porque perdí mi salvación y yo no la puedo tomar otra vez. ¿Y qué puedo hacer? Pero él escuchaba al hermano Beto Santana, que es un evangelista de la iglesia también, que estaba hablando de que el Señor salva pecadores y que esa salvación, hermanos, es preciosa. Entonces él estaba en esa confrontación de la mentira de un maestro que le dijo que como cayó en pecado otra vez y era salvo, pues perdió la salvación y que ya perdió. ¿Cómo me darían ganas de hablar con ese pastor y decirle, a ver, pastor, saquemos tus trapitos al sol y veamos cuántos pecados no has hecho tú también? Entonces este joven estaba escuchando del Señor a través de mi hermano Johnny. Y Johnny le decía, escúchame, una vez que el Señor te ha tomado, jamás te suelta de su mano. Y la característica, yo le preguntaba, a ver, dime, mi amigo, ¿tú estás arrepentido por tu pecado o no? Y él dijo llorando, pues ¿cómo no? Hermanos, eso es lo que la gracia hace. Me capacita para yo continuar en el camino de este mundo caído, arrepintiéndome constantemente de mi pecado, reprendiendo el pecado, hermanos, huyendo a la impiedad. Un cristiano no puede vivir de la misma forma, comiendo lo mismo. Hermanos, nosotros fuimos sacados del fango y sería una locura volver a él, ¿no? Tanto que el proverbio y el apóstol Pedro lo recuerda, ¿no? Aquellos que lo hacen son como una puerca que es lavada y después vuelve otra vez al cieno. El cieno no es lodo solamente, incluye también estiércol.
Dice que la perra vomita y vuelve a comer la vomitada. Por supuesto que no hablamos de esto. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que profesan ser cristianos y viven vidas completamente alejados de la iglesia, de la comunión con los santos, de las oraciones, de la meditación en la palabra, de hablar de su fe a otros? ¿Qué pasa? Lo más seguro es que no son cristianos, hermanos. Pero lo mejor es que pueden ser. Porque dice el texto, si tú recuerdas, el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero el que vayas a una iglesia, el que te bautices, el que hayas dejado de tomar, y esas cosas no son características de salvación siempre, hermano. Recuerda que hay gente que no es salva y que no hace eso también. Sino, ojo con lo que está diciendo aquí. Dice, hermanos, enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos. El asunto es el deseo, hermano, del mundo, de la carne. Esos deseos ya no pueden ser orillados al pecado y yo quedarme satisfecho. La característica del creyente es el arrepentimiento, hermanos. Mira, hermano, está hablando que la gracia está operando también en las vidas de los que son salvos y que esa gracia está arraigada en la naturaleza de Dios. Es la gracia, hermanos, que hace las exigencias del apóstol Pablo, en este caso, que se reciban con gracia. Es la gracia que cuando escucha una exhortación, una persona que cometió pecado, caiga de rodillas y diga: Señor, perdóname, ¿cómo pensé en esconderme de ti? Los cristianos son conscientes de su naturaleza y escuchan amonestaciones y se deleitan en la amonestación. Aún en las iglesias, cuando hablamos de cosas severas, hay hermanos que reconocen y dicen amén. Y hay, por otro lado, otros que rechinan los dientes y desean que el predicador se calle, porque el escuchar su propio pecado les genera coraje, pero no un coraje para huir del pecado, sino un coraje porque no lo pueden, lo aman, porque no desean dejarlo, hermanos. No quieren ir a la luz porque no quieren que su obra sea reprendida. Cuando leemos enseñándoles, hermanos, está retratando la gracia prácticamente personalizada. Es una bendición. Está como instruyendo al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. De acuerdo a la sana doctrina. Por supuesto que esto no se lo podemos enseñar a un incrédulo. Renuncia al mundo, haz esto. No, si tú predicas eso, cuando predicas el evangelio en la calle, estás completamente equivocado. Imagínate llegar sin Cristo y sin su gracia a decirle a la gente del mundo: deja de tomar, deja de hacer esto para que seas salvo. No, eso es una mentira, no es cierto. No es cierto, hermanos. Somos salvos gratuitamente. El Señor nos llama del pecado para que ahora con Él y con su gracia podamos huir del pecado, no antes. Entonces, hermanos, Pablo quiere decir aquí que la gracia de Dios debe instruirnos, hermanos, para ordenar nuestras vidas correctamente. Principalmente recordando que somos luz y sal, ¿no? Una sal sin sazón no sirve más que para tirarla. Una luz, hermanos, que se esconde abajo del mueble, pues por supuesto que no sirve para nada. Eso, hablamos de las obras. Algunos hermanos en estas porciones fueron tan rápidos en convertir la predicación de la gracia de Dios en una excusa para pecar, como lo siguen haciendo hoy. Escuchan salvación por gracia, entonces gracia, y sabemos, no vamos a hablar hoy de eso, pero sabemos de muchas personas que dicen: yo soy cristiano, salvo por gracia, y su vida todos los años ha sido igual, hermanos. No tienen temor, es más, ni se congregan. No tienen deseo, hermanos, de amar a Dios, de amar al prójimo, de perdonar, de pedir perdón, hermanos, de alejarse de la impiedad, de renunciar al mundo. Pero ¿por qué no hay un deseo? Porque no hay gracia de Dios en ellos. Es una obra, el hombre está incapacitado, hermano, para hacerlo. Y el que no haya gracia no es un motivo de juzgar, sino es un motivo para predicarles la salvación por gracia, hermanos. Porque por gracia somos salvos, ¿ok? Pero he tratado de definir qué es eso. Por gracia somos salvos, no únicamente hablamos de la muerte para vida eterna, sino desde que Jesús vino, insisto, murió en la cruz, cargó mis pecados, hermanos, resucitó, ahora deja su Espíritu, estamos en el Espíritu, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, hermanos, trayendo convicción de pecado. Por gracia recibimos maestros que nos están enseñando, como Tito.
Por gracia podemos huir del pecado. Por gracia cuando caemos nos arrepentimos. Por gracia cuando nos arrepentimos recordamos que tenemos un abogado fiel y justo que nos ama, que intercede por nosotros. Por gracia los que están dolidos buscan al Señor y lo encuentran. Hermanos, es por gracia todo. Por eso, los que continúan igual, no es un momento para juicio como tal, sino es un momento para que por gracia les digamos la verdad. Hermano, lo más seguro que tú no eres salva, pero yo tengo 35 años. Pues sí, pues tienes 35 años engañado. Muchos hermanos de antes y hoy tomaron la gracia para pervertir. Imagínate el contraste, ¿no? Algunos salen del judaísmo, que ya lo habían modificado considerablemente los ancianos, y era pesadísimo ser religioso, imposible. Entonces se malinterpreta la gracia. Algunos gentiles, hermanos, supongo que empiezan porque los judíos pues trataban de guardar la ley y estudiaban y empiezan a tomar la gracia como un pretexto para pecar. Hoy en día sigue esa misma línea de gentileza hasta hoy. Hablo del no judío, no de la gentileza en cuanto a una virtud. Y continúan igual. Por eso decimos no hay concordancia en lo que la Biblia enseña de la iglesia. Hermanos, la revelación de la gracia de Dios necesariamente viene con la exhortación a vivir una vida piadosa. Hermanos, hay muchos predicadores en el mundo, ¿no? Muchos que seguimos, pero hay algunos que son muy balanceados en eso. Y yo me gozo tanto cuando hay exhortaciones con gracia. Se nota, hermanos. De hecho, son exhortaciones que son recibidas aún por otras denominaciones. Que se sabe porque el Espíritu mismo está dando testimonio. La gracia también es una bendición para que nosotros podamos obedecer. Por eso, a estos salvos por gracia, Tito tiene que enseñarlos a que renuncien a la impiedad. Mi amado hermano, discúlpame, hermana, es por gracia, pero tú tienes que renunciar a la impiedad. Si renuncias, es porque hubo gracia para que tú pudieras renunciar. Si no renuncias porque no quieres renunciar, es porque no tienes gracia para poder hacerlo. Sencillo. Y si no tienes gracia para poder hacerlo, tienes que empezar desde el principio. Ve la suciedad de tu pecado. Ve a un Dios santo, todopoderoso, que enfrentarás cara a cara. Solamente imagina en esta noche ver a Dios cara a cara y tus pecados puestos ahí en el juicio y que los enumere todos. Y que tú digas gracia. No, aquí no hubo gracia. Tú jamás por gracia viste a mi hijo en la cruz del Calvario. Tú jamás por gracia huiste de un momento de una pasión juvenil. Tú jamás por gracia luchaste contra el pecado. Al menos luchaste. No, tú diste satisfacción a tu carne. Tú viviste igual que un mundano, pero simplemente no eras religioso. Ibas a una congregación, tenías una Biblia y te gustó cantar desde que eras niño, niña. Tú creíste, pero no. Pero dentro de ti sabías que tu incapacidad se veía reflejada en la manifestación del amor por las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un mensaje amoroso. Es un mensaje de Pablo para que no se confundan. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? ¿Acaso vamos a continuar pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Y a qué se refiere? ¿Que entonces el cristiano, cuando es salvo, él por su propia fuerza puede dejar de pecar? No, porque el apóstol Pablo dice, si tú ya fuiste participante de la gracia divina, esa gracia divina tiene el poder de sostenerte hasta el fin. Y la manera en cómo te sostiene es que aborrezcas el pecado, que renuncies de la impiedad y de los deseos mundanos y que vivas en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. De tal manera, hermanos, que entre los cristianos, cuando vemos hombres o mujeres que no participan en la santidad de la iglesia. ¿Cuál es la santidad de la iglesia? Si vamos a Hechos, los lunes estuve enseñando una serie de esto con mis hermanos de nuestra familia en Monterrey. Si vamos a Hechos, te voy a definir santidad, parte de la santidad, sumamente importante para aquellos que se pueden confundir. ¿Qué es santidad, hermanos? Hechos capítulo 2, mira con atención. Hechos capítulo 2, versículo 42. Esto es santidad. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza bíblica de los apóstoles, es decir, en el evangelio, hermanos. Santidad, comunión los unos con otros. Santidad, partimiento del pan. Esto habla de la comida y también Santa Cena, por supuesto. Santidad, oraciones. ¿Ok? Santidad, versículo 44.
Los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común. ¿Por qué tenían todo en común? Porque eran de Cristo y Cristo en el Padre es uno y la iglesia con Él son uno también. Y uno con uno somos iguales, unos hermanos, ¿ok? Santidad, hermanos. La generosidad del versículo 45. Santidad, versículo 46, Hechos 2. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Santidad. Eso es santidad. Algunos piensan que santidad es no pecar, ¿verdad? Entonces pecas, no eres santo, no, vamos a pecar, estamos en un mundo caído y somos pecadores. Pero la santidad, que es por gracia, me llevará a renunciar y a huir. ¿Cómo es una manera de renunciar, por ejemplo, hermanos? Sucede en las reuniones de la iglesia de oración. Mayormente los que no asisten a las reuniones de oración, pues están fallando un punto muy importante. De hecho, escúchame bien lo que te digo. Tú fallas a las reuniones de oración constantemente de tu congregación, que es algo bíblico y es parte de la santidad de la iglesia y es orden del Señor también, hermanos. Tú tienes que dudar de tu salvación. Si te duele, ¿ok? Es otra cosa. Pero si no duele, si tú literalmente estás en otra cosa y eso no te incumbe, no te importa, tú tienes que pensar en salvación. Y algunos dirían, no, hermano, este hermano ya está exagerando, está equivocado. Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermano. Porque precisamente lo que se está enseñándonos, hermanos, es que renunciemos a la impiedad, a los deseos del mundo, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Justa es la palabra adecuada para amar, para la misericordia, para continuar, para la generosidad. La justicia o todo lo que es justo tiene que ser bien definido en nuestras mentes. Aquellos que, por ejemplo, no se congregan cuando pueden congregarse, hermanos, tienen que vigilar cómo está la gracia en su vida, cómo está la santidad en su vida, si han sido salvos, hermanos. Aquellos que no permanecen juntos con la iglesia y perseveran junto con la iglesia en todas las actividades de la iglesia, teniendo capacidad, discúlpame, prefiero que te molestes conmigo, tienes que pensar si en realidad eres salvo. De verdad. ¿Por qué? Porque el salvo no es mejor que el no salvo, hermano. El salvo tiene algo que el no salvo no tiene. El salvo tiene gracia para poder hacerlo. El no salvo no lo tiene. De tal modo que todos aquellos que no pueden, mi amado hermano, versículo 12, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, y que no aguardan la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es porque no son salvos. ¿Ok? Pero más sin embargo, ojo, esto no quiere decir que no podrán ser salvos. Tampoco quiere decir que si una vez se comete, es ya digno de juicio. No, hermanos, tú has cometido tantos pecados como para que tus dedos te señalen tanto que no tengas dedos para señalar a otros. Entonces, pensando sabiamente, sabemos que no es por un pecado, ¿verdad? Sino que constantemente esos deseos son en contra a los deseos que Cristo pone en su iglesia por gracia, hay un problema. Aunque estas cosas pueden ser cubiertas por la falsa piedad. Por la falsa piedad, hermanos. Y esto tiene que ver mucho con el legalismo, el fariseísmo, porque el legalista quiere aparentar algo que no siente. Y por eso muchos perseveran un año y después ya no. ¿Y por qué el salvo sí? Porque es por gracia. Y todo lo que hace lo hace por gracia. Todo lo que puede emprender lo hace por gracia. Toda la mortificación de su carne lo hace por gracia. El legalista no. El legalista se esfuerza tanto en su fuerza que llega un momento en que se da cuenta que no puede. ¿Y qué crees que pasa? Claudica, la carga es demasiada. El único que pudo cargar esa carga es Jesús. Él no puede y quedará estampado en el suelo, completamente derrotado, normalmente acusando a los demás. Porque es por gracia, hermanos. Entonces la enseñanza es esta. Es esta, hermanos. Y creo que la revelación de la gracia de Dios, decía Juan Calvino, hermanos, necesariamente viene con una exhortación santa a vivir vidas piadosas. La gracia. Y Spurgeon dijo alguna vez con respecto a estos temas, hermanos, dijo, así verán que la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Es usted un discípulo de la gracia de Dios? ¿Alguna vez vino y se sometió a ella? ¿Te das cuenta? La gracia viene a ser como una maestra y la gracia viene a pastorearnos. De tal manera que cuando una persona vive en impiedad y en injusticia y todo esto, es porque no tiene este maestro, no tiene este pastor, que es la gracia misma, hermanos. Insisto, no es motivo de juzgar, es motivo de
los que tienen gracia, decir, yo estoy por gracia, no soy mejor que él, entonces tengo que esforzarme. Como yo recibí gracia, de gracia daré. Mi amado hermano, lo siento mucho, eres una buena persona, eres muy bonito, hermano, eres muy generoso, eres una persona que sonríe mucho, pero ¿sabes qué? La ausencia de santidad en tu vida, de esta santidad que yo te mencionaba en Hechos 2, al menos, me dice que no estás en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque si estuvieras en la gracia, serías dirigido y enseñado por la gracia. Me gustaría tener un estudio específico de la gracia, pero creo que hoy ahora hemos podido al menos entender un poco más que no es solamente la gracia, ¿verdad, hermanos? Por gracia soy salvo, sí, ya, ¿no? No, desde un inicio hasta el fin, es por gracia. Todo lo que hacemos es por gracia, hermanos. Por eso dice la porción B, hermanos, del versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando. ¿Un salvo tiene que renunciar? Sí. Si puede renunciar es porque es salvo. No puede es porque no es salvo, hermanos. La gracia deja a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sabes en dónde? En el pasado. Por eso dice el autor de Hebreos que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y la exhortación es de que tú tampoco te acuerdes más de ellos. La gracia lleva a una persona en un momento de ira. En los matrimonios, hermanos, es donde más encontramos esto, ¿no? En un momento de ira, de arranque, una persona que está caminando en piedad, esforzándose, de pronto pierde ya el suelo y está siendo tentada a pecar. La gracia en el creyente hará que esa persona sea capaz de doblegarse y someterse al Señor por su gracia. Y aun si cruza ese límite porque su carne en ese momento le impulsa a pecar, pecará y no faltarán muchos minutos para que esa persona pida perdón. Entonces la gracia no habla en las personas que son perfectas. La gracia dice que las perfecciona o las va perfeccionando. Esta exhortación por eso es así. Renuncia. No puedo. No, si estás en la gracia puedes. Antes no podías, pero ahora no. Si no puedes es porque no estás en la gracia. Y hermano, tenemos que empezar desde el principio. Si tú hoy mueres, tú hoy te vas al infierno. Pero aunque tenga todos los motivos externos a eso, hermano, si tú fueras del Señor, reconocerías tu pecado. Si tú fueras del Señor, lucharías al menos por tu pecado. Si tú fueras del Señor, te arrepentirías constantemente al caer en pecado. Serías derribado, pero te levantarías. Escúchame, hermano. David fue salvo por gracia, fornicó y mató. Fue salvo por gracia. Pero ¿cuál característica tenía David? Arrepentimiento y que no quedó derrumbado, sino se levantó. Eso hace la gracia, mis amados hermanos. Eso hace la gracia. Cuando no hay gracia, no hay esta característica. Hay un yugo, es pesado, el evangelio me molesta, las predicaciones me caen mal, mi esfuerzo se agota, mis fuerzas se van, ¡pum!, claudico, me voy a buscar una iglesia, si es sana, sucederá lo mismo, me voy a otra, si es sana, lo mismo, hasta que llegue a una iglesia que sobreenfatiza en gracia, que no exhorta a vivir de manera piadosa, y ahí me quedo, feliz, porque ya no hay nadie que me exhorte, que me moleste en mi pecado y en mi falta de arrepentimiento. Tengamos cuidado, se trata de eternidad, mis amados hermanos, a lo que todos nos vamos a enfrentar algún día. Entonces, esta renuncia, hermanos, está indicando, mira qué importante es esto, la renuncia indica la renuncia al diablo. Cuando tú renuncias, escúchame bien, cuando tú renuncias a la impiedad y a los deseos mundanos y vives en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente, tú estás renunciando al diablo. Porque el diablo es el que tiene esos deseos y sus hijos también. El apóstol Pablo dice a los Gálatas nuevamente que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes tienen la capacidad por gracia de huir de esas obras, hermanos. De huir, mi amado, amada. Tú no puedes huir, tú tienes que volver al principio. Tienes que volver a tu pecado, a sentir la condenación e ir a Jesús que te va a recibir. Jesús va a recibirte. Si hoy mismo eres confrontado y te das cuenta, no, pues no tengo gracia. No he recibido gracia. Hermano, ve por gracia. Hay gracia abundante. Porque si tu pecado es bastante, hay más gracia, hermano. Y Jesús no se detiene y no te va a decir, no, yo a ti no, porque has pecado mucho. Al contrario, su gracia y su perdón brillan mucho más cuando el pecador es inmensamente pecador. Eso es gracia, hermanos. Para que ahora y desde ahora puedas emprender la nueva batalla. Muchos se han confundido, hermanos amados, por la moralidad. Muchos han creído que algunos son salvos porque qué bonito es mi hermanito, qué bonita es mi hermanita, mira qué educaditos. Hermanos, hay gente muy bonita, muy educadita, muy generosita, que se van a quemar en el infierno por la eternidad.
La gracia, hermanos, que salva, también está dentro como un motor constante de lucha para huir, para creer, para desear al Señor. Es gracia, es gracia. Yo le digo a mis hijos, que son pecadores como yo, y después de una disciplina o exhortación les digo, hay gracia. Tú puedes por gracia hacerlo. Ve al Señor y pídele perdón y pídele de su gracia para hacerlo. Particularmente el engaño más grande de la gracia, que solo se piensa en la salvación, es porque el pecador, hijo del diablo, dice el apóstol Juan, no quiere ir al infierno. Entonces en lo que más enfatiza, por gracia soy salvo, pero no le importa que por gracia también, mis amados hermanos, puede ir caminando en obediencia en pos del Señor y hacer las cosas que le agradan. ¿Te das cuenta? Aún por la gracia de Dios, hermanos, podemos decir, Señor, ya ven. El que no goza de la gracia dice, no, todavía no. ¿Por qué? Porque quiero gozar de los deseos mundanos y de las vanidades de la vida. Que no es malo, el mundo es hermoso también aquí, hermanos. Pero por la gracia de Dios, muchos entendemos que cuando el Señor venga y nos llame, ninguno es digno de estar frente a Él, pero por gracia sabemos que Él nos salvó y nos ha amado y viviremos con Él por la eternidad en perfecta paz, hermanos. Entonces, este llamado renuncia no es para el que no es salvo. El que no es salvo no tiene gracia. Si alguno de los que estamos hoy aquí, hermanos, que somos bastantes, alguno duda si es salvo o no, te la pongo hoy muy sencilla. ¿Tú puedes renunciar a tus deseos pecaminosos, hermano? ¿Tú crees que por gracia puedes huir de caer en el pecado? ¿Tú gozas de la comunión con la iglesia? ¿Gozas de servir? ¿Gozas de anunciar de Cristo? ¿Gozas de orar? O escúchame bien, ¿aún deseas eso en tu corazón? ¿Son tus pensamientos? Sí, gloria al Señor, mi amado hermano. Estoy en las mismas, la lucha constante. No, creo que ningún santo se levanta en la mañana y quiere emprender la obra, ¿verdad? Y menos cuando están cansados. Algunos hermanos que trabajan mucho en la obra, yo los admiro y veo, y apenas los hermanos llegan de un viaje de anunciar el evangelio y después en la mañana ya se levantaron y ya están emprendiendo otra cosa y después en la tarde y uno dice, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué está pasando con ellos? Gracia, hermanos. Por gracia ellos hacen, por gracia ellos se esfuerzan, por gracia ellos mortifican su carne, por gracia se arrepienten en los muchos pecados que cometen, por gracia confían que su Dios los sostiene, por gracia, hermanos, son luz y sal. Deberíamos de hacer algo, hermanos, examinarnos, como dice el apóstol Pablo, para purificación de la iglesia. Esta purificación podría llegar al darnos cuenta de cada uno, para no hacer juicios, de la ausencia que hay de gracia. La ausencia se vería porque estoy bien con el pecado, porque no renuncio, porque no me importa. Uno pudiera decir, hermanos, que en un mundo donde somos tentados a decir sí a cada deseo y sentimiento, que la realidad de nuestra fe puede ser demostrada por aquello a lo que le decimos no, por aquello que estamos dispuestos a negar. Pero la parte más difícil del entrenamiento de los hombres y mujeres cristianos no es el poner lo correcto en ellos, hermanos. ¿Ok? O sea, el entrenamiento de la iglesia con los pastores no es poner lo correcto. Ya no hay algo más que pueda ser dado que Cristo. Cristo es lo máximo. Tenemos ya lo mejor. Si esperas algo más, ya no hay más. ¿Ok? No hay más, hermanos, no hay más. Hay algunos que se les olvida y si hay dinero, pues están tristes. Y llega el dinero, ay, Dios es muy bueno, hay dinero, ¿no? Hay salud y estoy bien, no hay salud, ay, pero no, hermanos, deberíamos estar completamente plenos y gozosos de que hemos recibido por gracia a Cristo. Y cuando digo recibido, no que yo le di permiso, ¿verdad? Te recibo, no, sino que recibimos en el mundo al creador del mundo. Y que vino a salvar a pecadores que lo han ofendido todo el tiempo, hermanos. Que murió en la cruz y que cada herida que veamos en el día del juicio será por mi pecado y por el tuyo. Y que a pesar de que tú y yo pecamos hoy, Él continúa amándonos, hermano. De que algunos de nosotros podrían llevar un camino muy largo creyendo que están en salvación y por la gracia de Dios no han ido a la apostasía. Es decir, han caminado pero no se han retractado. Han ido, pero nunca han sido salvos. Porque ellos saben dentro, saben que han querido abusar de una gracia falsa que autojustifica su maldad.
pero que si hoy mismo, después de ese largo camino, siendo expuestos a las cosas santas y a las cosas de Dios, hoy mismo buscan a Cristo, el Señor no les dirá, no, mucho tiempo tú estuviste engañándote a ti mismo y yo no te quiero. En ese mismo instante serán salvados y gozarán de la salvación. Y habrá fiesta, hermanos, en los cielos, alabando a Cristo por la salvación de ese pecador. Eso es gracia, hermanos. La gracia no es barata, la gracia no es imperfecta. La gracia que salva es la gracia que adopta. La gracia que adopta santifica también por gracia. La gracia que santifica también es la gracia que preserva, hermanos. Y la gracia que preserva es la gracia que nos lleva hasta el fin y vivir eternamente por gracia también. Entonces, esto no se trata de poner cosas buenas o medallas que cubran, sino es sacar de nosotros. Por eso la palabra aquí, que me he detenido mucho en estos dos textos, dice renunciando a la impiedad. Tú eres responsable. Por gracia puedes renunciar. Por gracia puedes renunciar a los deseos mundanos. Tú eres responsable. El del mundo no. El que no es creyente no. El que esté aquí que no puedes porque no es. Y esto no es una acusación, entiéndeme, hermano. No es tú no eres y vete para allá. No, tú no eres, ve a Cristo, huye. Tú no eres, ve a Cristo. ¿Y por qué dices que no soy? Porque si tú no puedes renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y no puedes vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, es porque no tienes gracia, mi amado hermano. Porque los que pueden hacer esto es por gracia. ¿Sí me doy a entender? No es una acusación para condenación. Es una acusación santa, una exhortación santa para que huyas al Señor. Y por eso Pablo dice, en este mismo tono de que yo te lo digo, supongo que Pablo pensó que Tito iba a experimentar ser juzgado por hablar así. Y Pablo le dice en el versículo 15, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Te das cuenta? Nadie te menosprecie. Ni aquellos que dicen, a mí no me digas, yo soy salvo, yo ya he salvado, yo he hecho tanto, yo he dado dinero, yo he ido acá, yo voy en la iglesia, yo pongo, yo hago. Nada de eso. Es más, el salvo jamás dirá eso. ¿Te acuerdas, hermano? Lo hemos enseñado también. Pastor Josué dio un sermón de esto impresionante. Y me recordaba, hermano, que aquellos que son salvos dirán, el Señor les dirá, benditos de mi Padre, preciosos, vengan al gozo eterno, porque yo estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve hambriento, y tú me ayudaste siempre. Y los justos dirán, pero ¿yo cuándo? ¿Yo cuándo? Y el Señor les dirá, como se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Pero el santo no dice, yo he hecho, yo he dado, yo he... No, simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque por gracia lo hace. En cambio, el otro... el que es echado al lago de fuego le dirá, Señor, hicimos prodigios, milagros, hicimos el otro, hicimos esto, hicimos el otro. Apártense de mí, nunca los conocí. Escucha, el Señor dice, me viste así, enfermo, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste en cárcel y nunca me ayudaste. Y el que no goza de la gracia dice, pero ¿cuándo? Yo nunca te vi. No, a todos los que estaban a tu alrededor, a todos los tuyos, a la iglesia, y nunca lo hiciste. Entonces, aquel que se jacta de decir, pero a mí no me vengas a decir que yo no soy salvo por mis errores, es por gracia, pastor, es por gracia. Ese pensamiento viene de una persona que no goza de la gracia. La gracia, por lo tanto, también no condena. La gracia no me va a llevar a estar condenado. Ay, mi salvación. No, hermanos. La gracia me lleva a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar a los malos pensamientos, a renunciar a mi descanso, a renunciar a mi pereza, a renunciar, hermanos, a mis deseos de hacer otras cosas que no son para la gloria de Dios. La gracia me impulsa a hacer buenas obras que agradan a Dios, no de manera legalista. Mira, ahí van aquellos que solamente quieren lucirse. No, aquellos están haciendo eso por gracia, cosa que muchos no hacen porque no tienen gracia, hermanos. Es increíble cómo Dios da oportunidades y cómo nos permite ser examinados. Yo sé que habrá un espíritu que es piadoso y que dirá, no, pues entonces yo no soy salvo. Si tú piensas así con dolor, quiero decirte, mi amado hermano, nos vemos en el cielo en el momento que mueras y yo muera. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento de dolor a causa de la impiedad es de un salvo, hermano. Por el contrario, aquellos que cambian de canal o se apagan y esto les es chocante, yo ruego por sus almas, mis amados hermanos. Ruego por sus almas. Una exhortación para el culto que se aproxima, hermanos. Dice la última porción, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia nos enseña cómo vivir en este siglo. Este siglo es el tiempo que vivimos. ¿Cómo debemos de vivir? Si somos salvos, tenemos gracia, podemos vivir. Debemos vivir de manera sobria,
sobriamente, hermanos. ¿Y qué es esto? Autocontrol. ¿Por qué debo vivir así? Porque el Espíritu Santo mora en ti y un fruto, pues es el dominio propio, hermano. Aquel que no puede dominarse a sí mismo, pues no. Por eso se enfatiza tanto en los requisitos para los pastores. Porque tiene que haber un dominio. Esto no quiere decir que no disparemos de pronto en un ataque, hermanos, de locura, de coraje, claro, pero hey, trae dominio. Tienes un lazo que te recuerda que tu Señor es digno de que tú mortifiques tu carne. Pero este consejo es hermoso, hermanos. Podríamos hoy empezar a prepararnos para el día del Señor el domingo. Debemos de vivir sobriamente, con autocontrol, con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás. Debemos vivir justamente, es lo que enseña esta carta, hermanos, respecto a las personas que nos rodean. Vivir justamente es, si yo recibí por gracia y Cristo entregó su vida por mí, hermanos, ¿qué les parece si la iglesia comienza a orar para empezar a desgastar nuestras vidas al servicio de los demás? Algunos irán, algunos orarán, algunos pondrán de sus recursos, pero todos absolutamente participamos de esto, hermanos. Y tenemos que renunciar a unos pastores. Hay pastores que viven solamente en sus iglesias como si fueran negocios. Hay pastores que piden aumentos, hermanos, de salario en sus iglesias. ¿Qué es eso? Eso no es un negocio, es la santa iglesia de Dios. Vivamos piadosamente. Hermanas, si ustedes son, alguna de ustedes, de la que se quiere llevar un escotito, una faldita chiquita para que el pastor o el predicador caiga en pecado, yo te ruego que analices bien lo que estás haciendo. Por supuesto que lo puedes hacer pecar. Por supuesto que puedes hacerlo pecar. Pero tú eres más culpable que él aún. Vive piadosamente. Vive justamente. Y esto no es un mandamiento legal. Vístete así para... No. El legalismo dice, oh, tengo que hacer esto por los demás. Y la gracia, ¿sabes qué dice? Tengo que hacerlo por los demás. Yo no quiero que mis hermanos pequen por mi culpa. Mis hermanas pequen por mi culpa. Yo no quiero ser tropiezo para ellos. El legalista le pesa. ¿Ok? Le pesa ser confrontado. El legalista, hermanos, no quiere que se sepa lo suyo, no quiere ser exhortado. El de gracia se goza cuando le es exhortado, aun cuando es disciplinado, hermanos. Tranquilos, dice el Señor, manada pequeña, hey, tranquilos, caminen en mi voz. Hermanos, algún día habremos de dar cuentas. Vivir piadosamente, hermano. ¿Tienes algo en contra de alguien en la iglesia? ¿Estás enemistado? ¿Estás a lo mejor ya acostumbrado a estar sin hablar con una persona? Hermano, no vivas en hipocresía. ¿Qué deplorable sería esto? Ahora, ¿no puedes hacer eso? Hermano, entonces ve al principio. Ve a la cruz y dile al Señor, Señor, no me importa estar enemistado. No me importa no perdonar. Yo no amo a mi enemigo. No me importa. El Señor va a confrontarte. Pero si vas a buscarlo es porque Él te quiere salvar. Si no, no irás a buscarlo. Pero si tú eres salvo y has vivido con esa carga, sé que te carga, te quita el sueño, el Espíritu Santo te mueve a que estás haciendo algo malo, renuncia, mi amado. Eso dice el apóstol Pablo. Enséñales que renuncien a toda impiedad. Renuncia, hermano. Viene el día del Señor, insisto. ¿Por qué no nos preparamos desde hoy para el día del Señor? Y aprovechamos ir sin carga, hermano, a adorarle. Porque la iglesia malamente se dice que es el lavamiento, ¿no? No, hermanos. Yo puedo hacer esa obra en la oscuridad de mi cuarto sin que nadie me vea. Oh, mi Dios bendito, Señor, quiero renunciar y sé que puedo. Me deleitan algunas obras de la carne, pero eso no te agrada. Te llevó a la cruz del Calvario, Señor. Tú moriste ahí en mi lugar. Sé que estoy caminando mal y algún día me enfrentaré a ti. Ayúdame. Esa es una oración piadosa de gracia, hermanos. Renuncien a la impiedad y vivan sobria y piadosamente, con autocontrol, hermanos, con respecto a ustedes mismos. Eso es lo más importante. ¿De qué nos serviría ser, hermanos, señor y señora santa en el culto, si en el hogar, hermanos, somos como hijos del diablo? ¿De qué serviría? La lucha está dentro, en el hogar, constantemente. Es una lucha constante, hermanos. No nos imaginemos la casa de un piadoso completamente perfecta. Aún, hermanos, el enseñar en casa, el tener estudios en casa, es una lucha diaria. No hay deseo, no hay ánimo, pero luchamos y renunciamos a los deseos impíos y a los deseos del mundo y nos esforzamos para el Señor, porque Él es digno, porque lo necesitamos, porque constantemente entre más lo buscamos, más crecemos, más hambre tenemos de su gloria, de la obra, hermanos, de amar a los demás y que sean salvos. De lo contrario, este gozo no hay, porque no hay gracia, hermanos. Y si no hay gracia, no es culpa del Señor. ¿Sabías?
No es culpa suya. Nadie llegará al infierno y le dirá, es que tú no me diste. Nadie, hermano. Por eso dice, escucha versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos pueden ir a buscarlo y el que lo busque lo va a encontrar, hermano. El que le toque, mi hermano, recibirá. El Señor lo recibirá. Y el que pida, también va a tener lo que pida. Conforme obviamente a la voluntad de Dios. Y en esto es la salvación. Entonces debemos de vivir piadosamente, hermanos. ¿Y cómo defino piadosamente para terminar? Que creo que ya llevo como 2 horas, pero qué bueno que todos están aquí. ¿Cómo puedo definir de manera práctica vivir piadosamente? Toma en serio las cosas de Dios. Toma en serio las cosas de Dios. Todo lo que es con respecto a Dios, tómalo en serio, mi amado hermano. Tómalo en serio. Toma en serio el oxígeno que tienes aún. No es para ti, es para su gloria. ¿Fuimos creados para qué? Para su gloria. Tómalo en serio. Toma en serio las almas de tus hijos. Tómalo en serio. Qué bonitas sonrisas y qué bonitas cositas hacen. Y hacen esto y aquello. Si no tomas en serio, ellos tampoco toman en serio. Toma en serio las almas de tus vecinos, de tu familia. Toma en serio la obediencia. Toma en serio el culto. Sé puntual. Toma en serio la reunión. Toma en serio al Señor. Toma en serio la palabra. Toma en serio la exhortación. Tómalo en serio, hermano. Si lo tomas en serio es por gracia. Si no lo tomas en serio es porque tú no tienes la gracia de Dios. No te importa. No puedes vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, la piedad es por gracia. No hay gracia. No hay gracia, no quiero condenarte. Yo no soy nadie para condenarte en este sentido. Pero la única forma en que, hermano, tú no quieras gracia es porque tú amas tu pecado y no quieres ir a Cristo, que da gracia, porque tus obras son malas. No quieres que sean reprendidas, sino quieres que sean quitadas. Pero hoy quieres que sean quitadas, ve al Señor y sigue avanzando para que Él continúe limpiando otras cosas por el lavamiento de la palabra, hasta que nos presente como una novia pura, blanca, sin arrugas, sin ninguna mancha, hermanos. El teólogo, hermanos, y pastor Meyer dijo, somos enseñados por esta gentil maestra, la gracia de Dios, a vivir sobriamente, en lo que se refiere a nuestra vida personal, justamente, en relación con otros y piadosamente en nuestra actitud hacia Dios. Todos los que han recibido de esa gracia luchan por amor a su Salvador. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos este tiempo que nos has dado, mi Dios, para meditar en tu palabra. Señor, sabes el deseo de mi corazón en esta noche. Y mi deseo, amado Dios, es que abras los ojos de aquellos que los tengas que abrir. Nos lleves a todos al arrepentimiento y al gozo de saber que te encontraremos y nos perdonarás. Me da gran alegría saber que si hay alguno entre nosotros que no es salvo, que ha vivido en el engaño, Señor, él no puede sentirse condenado porque sabe que tú estás esperándolo, que tú hoy le has hablado y que al momento de ir a buscarte en un rincón en su cuarto arrepentido, tú responderás, Señor. Qué bello es tu evangelio, Señor. Qué amoroso, mi Dios. Qué precioso es, amado Señor, que podríamos comprobar que hoy tú quieres mostrar tu amor porque estás mostrando esta luz. Y si has mostrado tu luz es porque tú quieres que las tinieblas, amado Señor, no permanezcan. Te pido, amado Señor, como dice tu palabra, que dándonos cuenta de estas verdades, amado Señor, nosotros podamos vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque si vivimos a la espera, siempre estaremos preparados, Señor. No viviremos en el engaño de algunos que creen que tienen que vivir a la espera por miedo a que este esposo precioso los abandone. No, estamos ya en el desposorio. Él ya ha pagado la cantidad al Padre por nosotros con su vida y Él viene por nosotros. Que este actuar sea por agradecimiento, por fidelidad y no motivado por el legalismo ni por las apariencias hipócritas. Porque esta obediencia nuestra vendrá porque el esposo de esta iglesia se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí
y para ser un pueblo propio y celoso de buenas obras. Señor, no soy nadie. Sin ti no hay autoridad en mí, Señor, por la palabra que he predicado. Y ni aun la misma palabra, amado Señor, haría nada si tú no quieres que haga. Así que no haya hoy oídos velados y ojos velados, sino que todos como niños podamos entender estas cosas y gozarnos en que tú me hablaste a mí. No a un grupo particularmente, sino a cada uno en particular. De manera distinta, Espíritu Santo, sé que obrarás y ya has obrado en los que son tuyos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos juntos por las necesidades familiares de salvación de los perdidos, las de casa primordialmente, los familiares también que nos rodean y amamos, amigos, Señor, gente conocida. Te pedimos para que, escuchando esta exhortación, obres tú. ¿Por qué esperar más, mi Señor? Obra, mi Dios, si a ti te place. Hoy mismo no queremos esperar más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a desear minuto a minuto renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque así el mensaje que anunciamos será recibido, Señor. Porque el testimonio, Señor, hablará más que nuestras palabras. Eso desde nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, los hermanos en la congregación, la gente que nos está vigilando. Tenemos una nube de testigos, ayúdanos. Te pedimos también por las necesidades de enfermedades en hermanos. No conozco todas, pero todas tú las conoces. Las conocidas mías que las expongo aquí al tener esta comunicación, pues es de nuestra amada hermana Violeta, como siempre, Señor. Nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Violeta, quien han de intervenir quirúrgicamente el día de mañana. También, amado Señor, la madre de nuestro hermano Federico. También, amado Señor, las familias de nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo que están padeciendo por enfermedad, por muerte reciente. Ayúdanos, Señor, pero ayúdanos con Cristo. Danos Cristo, da Cristo, revela Cristo y que nos gocemos en medio de todo con Él para que otros vean, Señor, tu luz en nosotros y ellos pregunten de quién somos y demos testimonio que por gracia somos tuyos, Señor. Te pido que obres y que todos como tierra fértil recibamos la semilla y de fruto, Señor, en abundancia. Gracias, mi Dios, por todo. Oramos en Cristo. Amén.